Sin duda, Eduardo, es una de las variables. Hace rato platicábamos de la violencia contra los alcaldes, algunos de los alcaldes de la capital de la República. Y bueno, uno de los temas más importantes es que también los policías están sujetos a diferentes tipos de delitos y diferentes tipos de afrentas. Y la parte presupuestal es una parte importante para determinar si están propensos a ser víctimas de la violencia los propios policías. Fíjate, Eduardo, que los policías no solo son muchas veces mal remunerados, sino que son abatidos por la delincuencia, lo que acrecienta pues el costo de una persona que se enfrenta a la disyuntiva de dedicarse o no a ser policía. El INEGI tiene medidas, algunas de los tipos de delitos a los que se enfrentan los policías, y creo que vale la pena recordar algunos de ellos. Fíjate, los agresores más comunes que se reportaron, y esta es una encuesta del INEGI del 2017, Eduardo, es que las agresiones más comunes a las que están sujetos los policías son discriminación, amenazas verbales, robos o asaltos, amenazas por parte del crimen organizado, lesiones o agresiones físicas a los propios policías, extorsiones e inclusive, aunque en un porcentaje de menos del 0.5%, a los secuestros. Ahora, regresando a cuáles son partes de por qué los policías son abatidos. Bueno, el primero de ellos, tú ya lo acabas de determinar. Hay una correlación muy importante en estudios de criminalidad entre el presupuesto que recibe la corporación policíaca y la propensidad a que sean abatidos, y entendido por abatidos a que pierdan la vida en el cumplimiento del deber, los propios policías. Un segundo factor que es muy importante es el género. Pensaríamos que es normal que mueran más hombres que mujeres, pero no solo en la parte absoluta, en la parte relativa, si se normaliza la variable, aún midiendo como porcentaje de el peso que tienen los hombres como miembros de las fuerzas policíacas, tanto en términos absolutos como relativos, los policías varones sufren mayores violencias y abatimientos. Un tercer factor, Eduardo. O sea, que los matan más seguido. Los matan más seguido, exactamente. Un tercer factor es la edad. Los jóvenes son abatidos con mayor frecuencia que los que ya tienen mayor edad dentro de las corporaciones, y se puede pensar que es principalmente pues porque toman mayores riesgos. Y finalmente, la educación. La educación, Eduardo, a mayor escolaridad, parece ser que tienen los policías mejor capacidad de comunicación con los gobernados o con aquellos con los que se acercan, y a mayor educación se ve que el abatimiento es menor. Pero también la parte de los... Tal vez porque a mayor educación los mandan a lugares menos riesgosos, ¿no? Bueno, en los estudios lo que denotan, creo que tú tienes la razón, pero lo que los estudios que denotan es que tienen mejores habilidades de comunicación y vamos a llamarle así, un empaque psicológico mucho más maduro para poder ejercer las funciones de policía. Ahora, definitivamente que el presupuesto, regresando a tu pregunta, es una parte importante. Una pregunta. No es lo mismo un policía que tiene un chaleco antibalas a un policía que no tiene un chaleco antibalas. Aquí la estadística nos dice que el uso de chalecos antibalas reduce en más de 3.4 veces la probabilidad de morir por un disparo dirigido al torso de un policía. Pero también el que a menor presupuesto, mayor es la probabilidad de que un policía vaya solo a una misión o que vaya acompañado. O que vaya con un chaleco que ya no sirve. O que vaya uno que ya está vencido. Hay que recordar que los chalecos tienen una vida útil y que tienen su vencimiento. Pero también aquellos que van acompañados por pocos compañeros tienen mayor posibilidad. Las cifras de José Luis, Eduardo, en los estudios que viste, no se menciona que una de las causas de que los maten y los agredan sea la impunidad que gozan los agresores, porque en México la gente se baja y le paga un policía y como que no pasa nada. Y a mí nunca se me olvida un letrerito que hay en el metro de Nueva York que dice que quien agreda a un trabajador del metro tiene el riesgo de una pena mínima de 7 años en la cárcel. Pues mira, no he visto ningún estudio, pero todos los estudios indican
que una de las razones por las cuales la cifra negra de la impunidad es tan alta es precisamente porque el riesgo que se percibe de ser capturado, procesado y terminar con sentencia condenatoria es muy, muy bajo. Bien. Lo que sí denota la estadística, Eduardo, es que el tipo de delitos depende del tipo de policía, si es federal, estatal o municipal, pero en casi todas las conductas existe una fuerte correlación de que la discriminación es la número 1, las amenazas es la número 2, en el caso del robo o asalto a policías, en el caso del nivel municipal es menos frecuente que cuando se es federal o estatal, pero sigue habiendo alta correlación en agresión física, prácticamente ocupa el 4º lugar y otros causales ocupa el 5º lugar, Eduardo. Qué bárbaro, qué estudios, ¿eh? Y al día de hoy, tú anotaste en tu nota que había 384,953 policías, esto en 2017. Correcto. El nuevo dato es que ahora, el nuevo dato a 2020 son 463,965, que parece que son muchos, pero cuando los dividimos entre la población total del país, lo que es policías per cápita, estamos por debajo de lo que debería y recomiendan los expertos alrededor del mundo. No solo en el caso de los policías, Eduardo, si tú ves el número de ministerios públicos, bueno, estamos también por debajo de las recomendaciones. Sin duda, uno de los problemas, regresando a tu pregunta original que me hacías, uno de los problemas de por qué el orden y la seguridad están en el lugar desastroso en el que se encuentran, tiene en una variable importante una explicación presupuestal de muy bajo presupuesto. Claro, tampoco hay tribunales en el número adecuado, ni ministerios públicos. Y esto lo saben los legisladores y el Poder Ejecutivo, que cada año manda, somete y aprueban el presupuesto y como que se les olvida. Venus. Sí, exactamente. Es que mira, queremos tener policías de primera, pero el presupuesto que se les da es para que sean unas policías que apenas sobreviven. Y los sueldos que se les pagan a los policías, ya no hablemos de los municipios alejados y marginados, hablemos de las principales ciudades, hablemos de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, de las ciudades grandes, son sueldos muy raquíticos. Aquí los policías deberían estar ganando en estas ciudades por lo menos 60, 70 mil pesos mensuales. Pues sí. La verdad, arreglan sus vidas y muchas veces ellos tienen que reparar sus patrullas. Si quieren un chaleco antibalas, ellos tienen que ver la forma de conseguirlo. Así no se puede. Mira, yo conozco 2 que 3 policías de la Judicial Federal que todavía tienen balas en su cuerpo porque no valía la pena operarlos. Se dieron de balazos con la delincuencia, no hicieron negocios y a duras penas pueden pagar la renta, porque es la manera en que nuestro gobierno federal y estatales trata a los policías. Así es. Carlos. Y el problema de los sueldos en México, no solamente en el asunto de los policías, es generalizado. De ahí la explicación a la migración buscando el sueño americano. Ese es el grave problema de la migración. O sea, que no es privativo de los policías los bajos salarios, ¿sí? Ahí debería entrar mucho los estudios para ver en qué situación o cuánto se le debería de aumentar a los trabajadores en este país. Hoy están felices porque hubo un aumento de 14% por primera vez en materia salarial. Antes se les aumentaban 4 o 3%. El problema, Carlos, que tú no puedes decretar un aumento generalizado de salarios porque le rompes todo el esquema, la economía. Yo no digo generalizado, sino que se debería estudiar por sector. A los policías, oye, ¿con qué ganas te van a querer cuidar si los tenemos en los niveles más bajos socioeconómicos del país? La verdad. Kenia, rápidamente. No podemos tener una policía de primera si les damos presupuestos de cuarta. Se necesita capacitación, se necesitan recursos y se necesita prestigiar a la institución. Y cuando la imagen es de muertos de hambre, no prestigias a la institución. Es la triste realidad. Para concluir, José Luis. La variable más importante para que progrese este país es el Estado de Derecho.
y la fuerza de la policía, las remuneraciones de la policía, la eficacia de la policía, la participación de la policía en la seguridad y el orden es la premisa básica, porque la parte presencial de la policía es lo que más inhibe el delito. Es cierto. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.